Hola, ¿qué tal? Ahora vamos a aprender algo acerca del software de geometría GeoGebra. GeoGebra es un software creado por un austriaco que se llama Markus Hohenwater en el 2001. Él es de la Universidad de Salzburgo en Australia. Actualmente, si ustedes lo buscan en el internet, sobre todo en Wikipedia, van a encontrar que es profesor de la enseñanza de las matemáticas de la Universidad Johannes Kepler, también en Australia. Como anécdota, ahorita el proyecto básico de este caballero es desarrollar GeoGebra para dispositivos móviles como iPads, Galaxy, teléfonos, etcétera, etcétera. GeoGebra es un software de distribución libre, su licencia es GPL, también tiene parámetros de la licencia Creative Commons. Eso hace que lo podamos copiar y distribuir sin ningún problema. De hecho, ustedes lo pueden encontrar en el internet sin ningún problema, bajarlo e instalarlo, hacer copias y distribuirlo entre sus amigos. GeoGebra, como bien lo pueden ver en ayuda, ¿sí? Está hecho por un conjunto de gente alrededor del mundo que hace su aporte en cuanto al código, en cuanto a las necesidades que se tiene de programación, etcétera, etcétera. Entonces, bastante información ustedes la pueden encontrar aquí y en la página web de GeoGebra. Una observación importante: para que corra GeoGebra debemos tener instalado Java. Una vez que está instalado Java, GeoGebra puede correr. Bueno, ¿qué es lo que nos interesa de GeoGebra? Los elementos importantes de GeoGebra son tres ventanas, principalmente la vista algébrica, la vista gráfica, otra que no está activada por defecto, que es la vista de hoja de cálculo, donde tenemos celdas igual que una hoja de cálculo usual como Excel, como Calc de LibreOffice. Esta ventana por ahora no la vamos a tener activa para las indicaciones del día de hoy, no la necesitamos. ¿Qué es lo que nos permite hacer GeoGebra? GeoGebra nos va a permitir construir objetos geométricos, trabajar con ellos de unas maneras que iremos viendo en este video y en, esperemos, unos próximos videos. Las barras principales de GeoGebra son la barra de herramientas. Ustedes ven aquí un conjunto de herramientas representados con iconos bastante descriptivos. Basta posarme sobre uno de ellos para tener una ligera descripción de lo que cada uno de ellos hace. Por ejemplo, puntos, rectas, posiciones relativas, puntos rectas, polígonos, círculos, curvas cuadráticas, ángulos, operaciones de simetría, añadir texto, añadir slides. Este icono es un icono bastante especial porque me va a permitir mover el origen de coordenadas hacia la posición que yo desee. Una segunda barra es la barra de entrada. En esta barra nosotros escribiremos comandos como unos que mostraremos durante este video. Bueno, ¿qué es lo que nos interesa? Cuando yo tengo activada la herramienta de puntero, yo puedo señalar objetos. Para ver esta propiedad vamos a generar unos cuantos puntos. Simplemente señalo la barra punto, la marco y doy clic en la vista gráfica y GeoGebra automáticamente genera los puntos dándoles un nombre. Esto es bastante importante. Los objetos libres que acabo de crear tienen una propiedad fabulosa, que cuando yo los marco con la herramienta puntero, los puedo mover libremente sobre el plano. Noten que puedo hacer eso con el punto A y con el punto B. Básicamente los objetos no pierden sus propiedades. Estos objetos libres generalmente se van a marcar en color azul, tal como ustedes pueden ver para el punto A y para el punto B. ¿Cuál es la diferencia con los objetos dependientes? Los objetos dependientes se generan sobre objetos libres, es decir, para que yo pueda generar un objeto dependiente de antemano deben haber objetos ya creados. Estos objetos ya creados pueden ser libres como A y B u otros objetos dependientes. Veamos para el caso. Por ejemplo, tracemos un segmento entre dos puntos con la herramienta segmento entre dos puntos. Lo vamos a hacer desde el punto A y hasta el punto B. Noten que el objeto, que para el caso se llama A minúscula, está creado señalando su longitud, que es 7.31, y es un objeto que está entre los puntos A y B. ¿Qué pasa con este objeto dependiente? Al cambiar las propiedades del objeto principal, las propiedades del objeto dependiente cambian automáticamente, como ustedes pueden ver en este segmento, ¿sí?
Fíjense que si yo también muevo el punto B, pasa exactamente lo mismo. Las propiedades del segmento A minúscula cambian automáticamente, cosa que no puedo hacer si es que yo marco la herramienta puntero directamente con el objeto. Apenas lo puedo trasladar, y eso en base a los puntos A y B. Las propiedades en sí de este objeto no las voy a poder modificar, porque al depender de los puntos A y B, si yo quiero alguna modificación sobre este segmento, tendré pues que modificar las propiedades de A y B antes. Bueno, ¿qué es lo que me interesa? GeoGebra es una herramienta súper poderosa para el trazado y comprensión de los vectores. En este caso yo voy a utilizar la herramienta trazado de vectores entre dos puntos. Sí, la señalo y voy a trazar vectores desde el origen hasta A. Pero en el origen no tengo ningún punto. Antes de trazar el vector voy a señalar un punto en el origen que GeoGebra lo bautiza automáticamente con el nombre C. Noten que se ha generado con un color negro automático, y si yo quiero moverlo no puedo hacerlo porque este objeto depende del eje X y del eje Y. Yo debería poder modificar esos objetos si es que yo quiero cambiar alguna propiedad de C. Luego, marcando la herramienta vector, yo desde el punto C hasta el punto A obtengo mi flecha, mi rayo, que va a simbolizar el vector que GeoGebra lo ha bautizado con el nombre de U. Repito el proceso desde el origen hacia B, y ahora tengo el vector B. Los dos vectores U y B son objetos dependientes. Si yo marco la herramienta puntero y quiero moverlos, no lo voy a poder hacer porque no han cambiado de antemano ni las propiedades de A ni las propiedades de B. Pero si es que yo cambio el punto A, miren, los vectores cambian sus propiedades según cambian las propiedades de A, según cambian las propiedades de B. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Queremos ilustrar la regla del paralelogramo en forma gráfica. Para eso vamos a generar a través de la línea de entrada un vector W que va a ser la suma de los vectores U y B. Para eso, primera cosa, si yo quiero un vector, lo voy a nombrar con una letra minúscula, y a GeoGebra simplemente le voy a explicar que quiero que en W se genere la suma de A más B. Hago A más B. Doy Enter y noten que el vector W se genera tanto en la vista algébrica con sus coordenadas, tanto en la vista gráfica con sus coordenadas. Voy a ponerle en una mejor posición el origen para que se pueda observar esto. Para ilustrar la regla del paralelogramo, yo voy a necesitar un punto hacia donde el vector suma esté señalando. A este punto le voy a llamar D, lo voy a hacer con mayúsculas. Esta es una regla de GeoGebra. Si es que yo renombro un vector con una letra mayúscula, automáticamente se genera como punto. En este caso yo quiero el vector W generado como punto. Ustedes notan que después de dar Enter, el punto D se ha generado con las coordenadas de W, pero simplemente como un objeto que se denomina punto. Para ilustrar, como hemos dicho antes, la regla del paralelogramo, ahora voy a necesitar trazar segmentos entre los puntos A y D y B y D. Tomo la herramienta de trazado de puntos, perdón, de trazados de segmentos entre dos puntos, y voy a hacer el segmento desde A hacia D y desde B hacia D. Estos dos objetos, como ya se esperaba, se generan como objetos dependientes. Para poder ilustrar mejor esto, para poder visualizar mejor esto, voy a coger las propiedades de estos segmentos, propiedades que sí se pueden mejorar, que son propiedades más bien de forma. Si, por ejemplo, el color lo voy a poner en un rojo intenso, voy a ir a estilo, voy a aumentar el grosor de las líneas, lo voy a poner en 3 y voy a decir que sea una línea entrecortada. Como ustedes ven, el segmento ahora me queda como un segmento que lo podríamos llamar auxiliar. Exactamente lo mismo hago con el segmento C. Voy a cambiar sus propiedades, el grosor a 3, el estilo del trazo a entrecortado, y el color lo voy a poner en este rojo que ya lo había mencionado. Miren, entonces en este caso ya puedo observar el paralelogramo que se genera tras la suma de dos vectores. Noten algunas cosas. El punto D no lo puedo mover, es un objeto dependiente,
pero sí puedo mover el punto A. Moviendo el punto A suceden algunas cosas fantásticas. El vector que señala el punto A se mueve, y al cambiar el vector A, el vector suma que me da el punto D, sí, o que me está señalando, más bien dicho, el punto D, sí, se mueve. Noten esto. Y para diferentes posiciones del vector que señala el punto A, tengo ejemplificada la regla del paralelogramo. Como ustedes pueden ver, sí, esto es una belleza, es una bendición del cielo, este software que me deja visualizar la regla del paralelogramo en diferentes formas, de diferentes maneras, para diferentes posiciones. Observen esto. Si yo cambio B, también cambia D, porque D, como hemos dicho antes, insisto, depende del vector B. Bueno, con esta ligera introducción que hemos hecho de GeoGebra, en resumen, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto el creador de GeoGebra, el tipo de licencia que tiene GeoGebra, las ventanas principales, las barras principales y la diferencia entre objetos libres y objetos dependientes. Muchas gracias, espero que me escuchen en un siguiente video.